del clúster automotriz de Coahuila, del CIAC, por permitirnos estar con ustedes. Como bien comentas, pues bueno, lo que buscamos en esta serie de webinars y cada vez que estamos con la oportunidad de compartir es ya no hablar de los conceptos de Industria 4.0 y verlos muy lejanos, ¿no? Y temas que escuchamos siempre en cualquier foro, sino traerles la realidad de lo que está sucediendo en México, ¿no? Casos de empresas en México, de cómo están llevando esta transformación, qué retos están resolviendo, ¿no? Y cómo le están entrando a estas tecnologías. Entonces, justo es lo que buscamos hacer. Y bueno, para ello, pues en esta ocasión les vamos a platicar principalmente de dos tipos de casos de implementación de Industria 4.0 que van más orientados a la gestión de activos y a la inspección de calidad. Entonces, bueno, aquí muchas gracias por la presentación, Ricardo. Y bueno, dentro de la agenda, vamos a ver muy brevemente, solo para contexto de la mayoría de la audiencia, entender qué es Industria 4.0 y las tecnologías que la componen, así como las que tienen mayor impacto en un país como México, ¿no? Y ya de ahí vamos a entrar de lleno a los temas. Primero vamos a dar una introducción a la gestión de activos con Industria 4.0 y luego vamos a ver ya casos de uso particulares de gestión de activos, ¿no? También vamos a entrar a los temas de inspección de calidad por medio del uso de Computer Vision y para ello vamos a explicar un poco qué es Computer Vision o visión artificial y casos de uso que ya se están aplicando también de Computer Vision para inspección de calidad en la industria automotriz en México, ¿no? Y vamos a cerrar con algunos temas de tendencias a futuro, aparte de la innovación disruptiva que está ocurriendo en el sector, ¿no? Entonces, un poco parte de la agenda que vamos a ir abordando. Entonces, bueno, arrancando, como comentaba, como contexto, sé que todos hemos escuchado qué es Industria 4.0 y hemos escuchado este concepto. Realmente lo podemos resumir como la creación de sistemas conectados a Internet, sistemas ciberfísicos, y con ello lo que podemos entender es que son sistemas que son capaces de operar con menor supervisión humana y en algunos casos por sí mismos, ¿no? A través de sistemas inteligentes. La clave es que es la unión del mundo físico con el digital, ¿no? Y bueno, un poquito lo que podemos ver aquí es que en todas las industrias pasadas, las revoluciones industriales pasadas, la primera, la mecanización y la máquina de vapor, la segunda, producción en masa, ¿no? Y con sistemas eléctricos. La tercera, la parte de automatización, que la gran realidad es que en México todavía estamos en industria 3.0, ¿no? Hay muchas plantas que tienen una combinación, ¿no? Con líneas muy automatizadas y otras líneas siguen sin automatizarse, ¿no? Entonces, esa también es parte de la realidad y estamos ahí, pero llega la industria 4.0 y lo que hace es que todos estos sistemas automatizados o no automatizados los conecta a Internet y nos permite entenderlos y monitorearlos de mejor forma, no todo el tiempo. Entonces, eso es lo que podemos entender por Industria 4.0. Entonces, esa parte nos va a permitir ahora con todos estos sistemas conectados optimizar operaciones de diferente forma, ¿no? Y bueno, el movimiento, digo, también hay como dato cultural, realmente nace en 2011 en Alemania, en la feria de Hannover Messe, que muchos ya la han escuchado y pues, ya ha llegado a México, ¿no? Y justo quien la impulsa es el sector automotriz, ¿no? Como sabemos, Alemania es un país cuya industria automotriz siempre ha sido muy fuerte e innovadora. Ellos presentan por primera vez este concepto que une diferentes tecnologías y ese mismo año Estados Unidos pues justo busca también entrarle al tema y lanza su propia iniciativa que se llama Advanced Manufacturing Partnership. En aquel entonces era el presidente Obama y lo busca hacer con una iniciativa ahí de triple hélice, ¿no? Entre universidades, iniciativa privada,
empresas bueno, en realidad estudios de innovación, ¿no? Y realmente no llega a despegar hasta el 2016 y esto es debido a los costos para poder implementar esto que cada año se siguen abaratando, ¿no? Y ya realmente empieza el boom de la industria 4.0. Y la industria 4.0 en sí es un cúmulo de tecnologías y por eso a veces es un poco complicado entender, ¿no? Cuando dices, oye, pues es que le quiero entrar a industria 4.0, oye, pero ¿cómo y por dónde, no? Bueno, pues es que son varias tecnologías, ¿no? Que componen este movimiento. Son como 9, 10 tecnologías, como las que pueden ver aquí en el diagrama, pero la gran realidad es que cada país ha empezado a empujar eso de acuerdo a su nivel de madurez digital, ¿no? Entonces, por acá les voy a platicar de 5 que vemos que han sido un poco más relevantes en países similares a México, ¿no? Donde con el nivel de madurez digital que tenemos, que realmente están causando un mayor impacto, ¿no? Sobre todo nos vamos a centrar en 3 de estas. Y bueno, estas empezamos con IoT o Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, el IoT es el primer paso, ¿no? Muchas veces el primer eslabón de la cadena, porque es lo que nos permite conectar cualquier objeto, equipo, a Internet, ¿no? Hoy hasta personas, gracias a los wearables, ¿no? Que podemos traer. Y pues esto se da gracias a que hay una oferta enorme ya de sensores y de dispositivos que puedes conectar a Internet, ¿no? Entonces, IoT tiene, tiene estos 3 elementos, desde el sensor o el objeto, la conexión en sí y cómo veo el resultado del objeto, ¿no? Tiene estos 3 elementos, el Internet de las Cosas. Y lo que genera es que este Internet de las Cosas genera muchos datos, ¿no? Y ahora el mundo digitalizado empieza a generar una infinidad de datos de todo tipo y viene la segunda tecnología que es el Big Data, y va acompañado del cloud computing porque las tecnologías de Big Data se han podido ofertar de mayor forma gracias a la nube y se ha hecho de forma pues muy barata. Y lo que significa el Big Data no solo es volumen, no solo es un gran volumen de datos, o sea, sí es un gran volumen de datos, pero una de las grandes diferencias es que incluye datos no estructurados, ¿no? Dato estructurado es aquel dato que ya vive en una base de datos, no en un sistema, con identificador, ¿no? Y generalmente en tablas, ¿no? Con sus columnas, está relacionado, ¿no? Tablas relacionales estructuradas. Y el Big Data incluye todo lo no estructurado también, fotos, video, palabras random en redes sociales, datos de sensores que se empiezan a generar. Toda esa información extra que digamos que ahora tenemos al alcance, entra dentro del Big Data, no estructurada, entonces entra y hay que estructurarla, ¿no? Hay que interpretarla y hay que usarla a nuestro favor. Eso es lo que hace el Big Data prácticamente, ¿no? Por nosotros. La tercera y probablemente la tecnología más disruptiva por los próximos 10 años es la inteligencia artificial. Por inteligencia artificial podemos entender programas que presentan, digamos que algún comportamiento similar a la inteligencia humana, ¿no? Tiene muchas subdisciplinas, ahorita vamos a hablar de alguna de ellas, pero por ejemplo, el machine learning lo que significa es aprender de los datos, ¿no? Entonces, en base a los datos, yo puedo aprender, hay viene la parte supervisada, yo le enseño a un programa que aprenda qué es bueno y qué es malo, o que aprenda a detectar algo de otra cosa, que aprenda a tomar decisiones, ¿no? Basados en los datos. Entonces, ese es uno de los ejemplos más aplicados, pero la inteligencia artificial tiene más, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, que son programas que simulan habilidades humanas como el hablar, el escuchar, el leer, ¿no? Y obviamente pues la visión artificial, ¿no? Que es parte de lo que está revolucionando
industrias como la automotriz sobre todo. Y ahorita vamos a hablar de ella. Y ya la robótica pues también explota porque se ve potenciada por el Internet, por mayor cantidad de sensores, por mayor cantidad de algoritmos que proveen inteligencia, y entonces pues se ve acelerado la robótica de buena forma, ¿no? Y lo vamos a ver muy bien con los autos autónomos y con una mayor cantidad de robots industriales, ¿no? Y también viene en buena medida la realidad aumentada, realidad virtual, que en el contexto empresarial sirve mucho para poder capacitar mejor a los empleados en ambientes muy similares a los reales, ¿no? O sumergirlos dentro de escenarios para que tomen decisiones, ¿no? Entonces también viene a impactar en menor medida que las otras, pero también de forma importante. Y bueno, pues la realidad aumentada es combinar un escenario real con una realidad creada, ¿no? O virtual, dígase, como si tú fueras caminando, por ejemplo, te pones unos lentes y vas caminando por la planta y arriba de cada equipo, pues le ves indicadores y ves su performance, etcétera, ¿no? Entonces ya estás combinando, ahí estás aumentando la realidad que hay. Y ya lo que es el concepto de realidad virtual es totalmente un escenario virtual, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos o una combinación de estas se utiliza mucho también en estos planos. Entonces, eso es el contexto. Ya la realidad de cómo lo podemos utilizar en la industria, ya se utiliza en el día a día de muchas formas y hay que apalancar estas tecnologías para que podamos utilizarlas en nuestras empresas y en este caso en todas las empresas automotrices. Y realmente cómo funciona es que el IoT nos va a ayudar a interpretar todo lo que sucede en el piso de producción o en la planta, en las instalaciones, ¿no? Todo lo que ocurre en el mundo físico, gracias a esta cantidad de sensores que podemos ubicar, lo transforma, me da una primera interpretación, yo lo meto dentro de una base de datos de Big Data y empiezo a aplicar una analítica descriptiva en tiempo real y mucho más rica que los típicos business intelligence, ¿no? Que son post-mortem, al día siguiente, y pues solo veo la información del ERP, ¿no? Del sistema. Esto no, es como si viera toda mi planta, incluyendo procesos, máquinas, personas, lo pudiera ver, ¿no? Dentro de un monitor. Entonces, eso ya se convierte en una analítica descriptiva muy rica, que da mucho valor, y ya de ahí con esos datos, pues podemos aplicar inteligencia artificial. Y entonces vamos a aprender de los datos, vamos a aprender qué causa fallas, vamos a aprender comportamientos, vamos a optimizar lo que sea que queramos optimizar prácticamente con esos datos. Y hay una gran cantidad de algoritmos que nos ayudan a hacer eso. Por eso ya podemos aplicar Machine Learning para obtener una analítica predictiva y prescriptiva, ¿no? Entonces eso es poderosísimo, poderosísimo, porque, bueno, lo que no se mide, pues no se puede mejorar, pero ahora puedes medir prácticamente todo, ¿no? Entonces puedes mejorar prácticamente todas tus operaciones gracias a estas tecnologías. Y la gran ventaja que el juego está cambiando a diferencia de la tecnología anterior o industrial donde es muy caro o conlleva un cierto costo el automatizar, el instalar un ERP, ¿no? Tú tienes que pagar licencias caras. Bueno, estas tecnologías ahora vienen en modalidad open source. ¿Qué quiere decir? Que son código abierto. No tienes que pagar necesariamente una licencia. Eso es lo que se le llama la democratización de la tecnología. Está al alcance ahí. Si sí requieres habilidades, ¿no? Un data scientist que sepa interpretar las librerías de códigos donde ya hay algoritmos preentrenados, ¿no? Los puedas utilizar, tecnologías Big Data que tú puedas instalar en tu base de datos que te ayuden a interpretar todos esos datos no estructurados, ¿no? También tecnologías IoT, ¿no? Para poder comunicar datos de los sensores a una plataforma. Todo eso ya está al alcance de tecnologías open source, por eso es más barato ahora
acceder a soluciones, ¿no? Y obviamente ya también hay muchas empresas que pueden sacar sus productos, pero ahora estos productos no van a ser igual de caros que las licencias de antes. Digo, te lo van a vender porque ya hay un know-how atrás, pero las mismas empresas, y es mucho lo que están haciendo en el mundo, lo quieren crear ellos mismos o con un partner, ayúdame al principio y luego eventualmente yo escalaré solo y yo seguiré aplicando soluciones con estas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es como la bondad del contexto de Industria 4.0. Y ya con eso de contexto, pues ahora sí vamos a entrar a los dos principales temas que les queremos compartir el día de hoy. Y uno es asset management o gestión de activos, ¿no? Y este pues, se potencializa mucho con el uso de IoT y de Machine Learning. Y como lo podemos ver en el plano del sector automotriz, pues sabemos que en la cadena de valor está la armadora y están los diferentes tiers que tienen que suplir, ¿no? O proveer ciertos componentes a lo largo de la cadena hasta que llegue a la armadora. Y la calidad es muy importante en esta cadena de valor, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es justo pues que los equipos no fallen, saber exactamente en dónde están, el estatus en el que están, ¿no? Y por eso la gestión de activos se vuelve tan relevante. Entonces, el primer paso para poder arrancar una estrategia de asset management o una solución real de asset management va pues empezar a conectar esos equipos, ¿no? ¿Y qué implica eso? Seguramente tienen un mix en su planta con equipos viejos y otros muy nuevos. Para los equipos viejos se pueden conectar a Industria 4.0 o en este caso a IoT sin que estén automatizados. Entonces ese es un mito que hay que quitar, que muchas veces nos topamos y nos dicen, no, es que no lo he automatizado, ¿cómo voy a pasar? Bueno, sí se puede, ¿no? O sea, no está controlado lo que hace la automatización, pues obviamente controla. En este caso, tú a lo que accederías es a un monitoreo en tiempo real, pero al menos tienes eso y ya puedes evaluar el desempeño del equipo. Entonces, eso se puede hacer. Se pueden añadir sensores, ¿no? A estos equipos también viejos o a los nuevos, si no los trae, puedes añadir algunos sensores de proceso no invasivos y tener un monitoreo de todo lo que sucede en la planta y en la línea de producción. Ahora, si el equipo está automatizado, es muy fácil, te conectas directo al PLC y te traes los datos, ¿no? Y eso por la parte máquina. Y en la parte de proceso, tanto te conectas al RP o si hay procesos manuales, pues se pueden digitalizar con apps. Realmente hoy en día, en lugar de llevarlo en Excel o en una bitácora a mano, el hacer una aplicacioncita donde registres todo ahí para que inmediatamente el sistema lo obtenga, pues realmente ya también es bastante accesible y barato. Entonces, esa parte sería el paso número uno, sobre todo en la parte de activos. Hay que conectar los activos. Y viene el siguiente paso. Para poder conectarlos a una plataforma en Internet, para poderlos evaluar, hay que revisar si hay una red industrial. Y ahí también viene parte de lo que incluye IoT. Generalmente se manejaba solo una red de TI, algunas empresas sí tienen red OT, ¿no? Red de operaciones, red industrial, otras no. Y sabemos que es costoso a veces cablear, ¿no? Para conectar el equipo y pues tengo que echar cable de internet y hacer una serie de cosas. Bueno, también ahora puedes habilitar redes industriales inalámbricas, bastante accesibles, que te ahorran muchísimo tiempo. Entonces, todo eso se puede hacer también para poder conectar los activos en tiempo real. Entonces, ya sea que el mismo sensor traiga la capacidad de conectarse a Internet o ya sea que le tengas que crear una red con dispositivo para conectar el sensor que está en el activo, subirlo a la red, ¿no? A través de un gateway. Y con eso tú puedes extraer los datos en tiempo real y generar estos KPIs que decimos, ¿no? Y lo puedes hacer
para evaluar desempeño de máquina, ubicación, ¿no? Puedes realmente empezar a generar muchísimos indicadores. Y a partir de ahí, tú ya puedes optimizar, ya que vas creando un historial de los comportamientos, puedes después acceder a estas implementaciones de Machine Learning, donde ya puedes implementar soluciones de mantenimiento predictivo, sobre todo para aumentar la disponibilidad de los activos. Hay otros algoritmos de optimización para mejorar productividad y rendimiento, etcétera, que tú puedes empezar a implementar, pero ya con datos, ¿no? Porque el modelo tiene que aprender. Y justo el ir llevando esta cadena a algoritmos que eventualmente tomen decisiones, es lo que te lleva a tener un Smart Factory, ¿no? Que es como la cumbre de lo que es Industria 4.0. Dices, oye, pues yo quiero tener un Smart Factory. Sí, pues puedes empezar en una línea con ciertos activos, puedes ir poco a poco, ¿no? Esto es un journey, ¿no? Es algo gradual, ¿no? No se llega ahí de la noche a la mañana. Hay que ir poco a poco. Y sobre todo, por ejemplo, pues los algoritmos primero servirán de advisor a un experto en proceso, y a medida que el algoritmo con el tiempo va mejorando, ya lo puedes dejar de forma autónoma, ¿no? A que tome decisiones. Entonces, generalmente ese es el camino que se puede trazar para la parte de gestión de activos. Y ya entrando, por ejemplo, a los casos de uso, tenemos esta primera empresa, Girotech, que está en Silao, que justo uno de los temas principales es el downtime, ¿no? Los paros no programados que tienen algunos de sus equipos principales. Y pues sabemos que las OEMs, lo que pueden perder por minuto, por hora es enorme, ¿no? Inclusive las penalizaciones por retraso en minuto a la cadena, a los tier 1, es enorme la penalización que hay, ¿no? Entonces, justo lo que hace Girotech es que arranca una solución, la implementación de una solución de IoT, primer paso IoT con Cloud y Analytics, para poder empezar a elevar la disponibilidad. Y entonces aquí, de la mano de uno de los proveedores de IoT, que es PTC, busca integrar sus líneas de producción, ¿no? Para extraer y visualizar datos, en este caso el OEE, ¿no? Que es uno de los principales indicadores compuestos, ¿no? De disponibilidad, rendimiento y calidad. Y entonces, lo que hacen con PTC es que PTC, en este caso, sí estaban los equipos automatizados. A través de esta herramienta puedes leer los diferentes protocolos de comunicación de los PLCs que tiene la línea. Entonces empiezas a extraer todas las variables, empiezas a determinar causas de fallo, ¿no? Empiezas a hacer diagnósticos, ¿no? En tiempo real. Y eso, pues obviamente es un ahorro enorme, ¿no? Para todo el equipo de mantenimiento. Y aquí los beneficios es que hay un 100% de reducción en el tiempo para inspeccionar manualmente los sistemas de producción, lo que permite, bueno, a los técnicos justo reinvertir ese tiempo en tareas que generen mayor valor. Esto lo vamos a ver a lo largo de los casos que les voy a platicar. Una de las realidades con todas las revoluciones industriales, incluyendo esta, es que hay un cierto temor en que algunos puestos se vayan a perder. Y si bien sí va a haber cambio en ello, se crean nuevos, ¿no? Entonces, en todas las revoluciones ha habido eso, de realizar labores muy monótonas. El humano pasa a realizar labores cada vez más estratégicas de mayor valor, y aquellas que es muy complicado que una computadora, que un programa haga, ¿no? Es lo mismo en este tiempo. Algunos temas, tareas repetitivas, monótonas, están empezando a dejarse de hacer, a automatizarse, ¿no? De forma inteligente, y ahora el humano pasa a hacer tareas más estratégicas, ¿no? Y entonces, de esta forma, hay un incremento en la eficiencia y una eliminación de cuellos de botella, ¿no? Eliminas la ceguera de taller y empiezas a hacer diagnósticos en tiempo real, con alarmas, prediciendo patrones,
que te generen esos paros indeseados, ¿no? Y puedes tomar acción. Entonces, este es uno de los primeros casos. Les voy a platicar de otros también muy relevantes. Otro es para un Tier 2 que crea componentes, en su mayoría de inyección de plástico. Y aquí lo que sucede en muchos de las inyectoras de plástico que dependen mucho del chiller, ¿no? Para mantener ahí la temperatura. Y bueno, pues si falla en cierta medida el chiller, pues ya me empieza a generar defectos, ¿no? Empieza a generar scrap. Y bueno, ese es uno de los dolores y justo lo que se implementa es un mantenimiento predictivo de la misma forma. Aquí no hay nada, la empresa no tenía nada, la industria 4.0 no estaba guardando sus datos, entonces aquí lo que había que hacer es empezar a conectar el equipo directamente también ahí al PLC y empezar a extraer las variables relevantes para monitorearlas en tiempo real. Se fijan umbrales y se empiezan a monitorear. Eso se le llama el condition monitoring o monitoreo de condiciones. Y cada que se salgan de rango, alertas y puedes reaccionar, ¿no? Esa es la fase 1 y eventualmente pues vas creando una radiografía de la máquina para en la fase 2 ya predecir con Machine Learning. Entonces, prácticamente es lo mismo, solo que acá están arrancando en equipos críticos, ¿no? Y bueno, pues es también muy válido arrancar de esta forma, ¿no? ¿Y qué es lo que se aplica? Pues se aplicó un par de sensores externos no invasivos, una plataforma de IoT para conectar en tiempo real al sensor y al PLC. Esta aplicación se utilizó Amazon Web Services para poder empezar a guardar los datos ahí. Realmente son el empezar a tener los datos ahí de forma segura en una base de datos escalable es muy recomendable, es bajo costo, te olvidas del mantenimiento de los servidores y pues todo lo que conlleva eso. Y aparte porque ahí mismo ya puedes empezar a aplicar los algoritmos de Machine Learning, ahí mismo en Amazon pueden vivir este tipo de algoritmos, ¿no? Y puede ser cualquiera de los proveedores de nube, funcionan, la verdad es que los dos que las empresas más adoptan es Microsoft Azure y Amazon Web Services, ¿no? Entonces, muy recomendables cualquiera de los dos para estos fines. Y al final, pues en los beneficios es reducción del 20% de paros no planeados y reducción, digamos que es gradual, empieza con un 10% de scrap, eventualmente entre el algoritmo empiece con mayor dato a mejorar con el tiempo, que eso es otra cosa importante aquí a mencionar. Tú puedes arrancar entrenando un algoritmo de Machine Learning con datos de 3 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Qué es lo que lo dicta? La representatividad del dato. ¿Cuántas fallas han ocurrido durante ese tiempo para que el algoritmo aprenda qué es lo que está causando esas fallas? Y entonces con eso empieza a predecir qué tienes que hacer para evitarlos. Pues obviamente va pasando el tiempo y se dan más y más y más escenarios que a veces que no estuvieron, ¿no? En el entrenamiento inicial, en los escenarios iniciales que se tomaron en cuenta. Entonces el algoritmo empieza a detectar y con el tiempo se vuelve cada vez más inteligente, que obviamente te empieza a generar mejores resultados. Entonces eso es la maravilla, que entres en un proceso de mejora continua, ¿no? Que se automatiza. Entonces eso también es de los beneficios de estas tecnologías. Aquí hay otro caso de uso también en donde aplicamos diferente la parte del asset management. En este caso, pues un Tier 1 muy conocido que hace vidrios automotrices. Y en este caso, y sucede lo mismo con muchos Tier 1 que para transportar los componentes a la armadora, muchas veces se coinvierte en racks, ¿no? Que son exclusivos
para ciertas unidades automotrices, ¿no? Entonces, pues son racks caros, son racks que solo con ellos puedes transportar el producto terminado a la armadora. Y lo que sucede, no solo le sucede a ellos, sino también a otros tiers, es que luego no saben dónde están, ¿no? Tardan en localizarlos, se maltratan, se les da un mal uso y empiezan ahí a caer en diferentes temas. Y lo peor es que la penalización por entrega tardía a la planta es enorme, ¿no? Se pierden ahí miles de dólares. Entonces, es algo que se le tiene que dar mucho peso y justo pues hay soluciones en este caso de asset tracking. Y lo que se hace es que se le colocan sensores de uso rudo, sensores externos, que van obviamente con una cubierta fuerte, se le colocan al rack. Entonces ya hay sensores que traen GPS y traen su antenita de internet. Y entonces pueden transmitir, toman la ubicación del GPS, pueden traer inclusive sensores de vibración para saber, oye, qué tanto vibró, qué tanto estás maltratando el rack. Pueden traer inclusive sensores de humedad, de temperatura para saber si por donde los estamos poniendo pues no están bajo las condiciones adecuadas. Digo, se le puede agregar pues prácticamente lo que uno quiera medir y entonces se conectan en tiempo real a Internet. Pueden funcionar con un chip 3G, 4G y pueden empezar a mandar información muy puntual, ¿no? Y entonces tú puedes saber exactamente en dónde está el rack, tanto dentro de tu planta como si va en camino, exactamente dónde está, y puedes pues mejorar la logística enormemente con la armadora, ¿no? Entonces, eso es un tema bien importante porque sucede mucho que luego la armadora es la que se los quedó, no los envió de regreso, ¿no? Y entonces, pues ahí se avientan la pelotita. Entonces ya con esto tú tienes un monitoreo exacto de dónde está el activo, ¿no? Es como se le puede instalar a un rack, se le puede instalar a cualquier otro activo, ¿no? Entonces ya eso se puede monitorear en cualquier momento. Los beneficios son enormes, reducción del 30% de racks perdidos, 50% de horas sombras para localizar los racks y aproximadamente reducción del 20% en penalizaciones para la OEM. Eso es parte ya de los beneficios tangibles que ustedes pueden acceder con este tipo de soluciones, ¿no? Otro tema para la parte de activos, sobre todo es la parte de inventarios, ¿no? Sobre todo la parte de inventarios de producto terminado, igual a veces se pierde esta localización, ¿no? De dónde están los activos. Se pueden perder piezas, componentes, o se tardan en localizar, o entre plantas, sucede. Hay muchos tiers que tienen varias bodegas, ¿no? En las mismas plantas y luego a veces tienen que transportarla de una u otra y entonces ahí empieza a haber un tema. Entonces, lo mismo es un asset tracking, solo que en este caso, bueno, se puede hacer todavía inclusive más detallado dentro del almacén. Se puede también hacer con RFID si quieres saber solo la zona en la que está o a qué almacén entró. Y ya si quieres exactamente dónde está, pues sí necesita otro sensor tipo beacon para que te localice exactamente dónde está. Y bueno, es un poco lo mismo. Esta parte también se puede complementar con visión artificial para hacer un conteo o una ubicación con cámaras de dónde están los activos y ahorita vamos a platicar de ese tema, ¿no? Entonces, en general es eso. El otro caso de uso es, por ejemplo, otra de las empresas como Ternium, que realmente traen una serie de iniciativas muy fuertes en cuanto a inteligencia artificial. Ellos tienen toda una iniciativa de Video Analytics y en este caso también para la parte de, en este caso es materia prima más que todo para ubicarla en patios, pues la cuantifican a través de cámaras y drones, ¿no? Con Computer Vision.
y donde pueden volar y pueden visualizar y cuantificar cuánta materia prima hay, ¿no? Entonces, es un caso también bastante interesante y Ternium generalmente los ha estado publicando, ¿no? Para su consulta. Y bueno, digamos que la parte de lo que podemos tomar en cuenta para estos proyectos es que de gestión de activos, si ya estamos invirtiendo en sensores o invertimos en automatización, en algunos otros sistemas o en la nube, podemos apalancarnos de eso. O sea, este tipo de soluciones puede potenciar o maximizar inversiones pasadas, ¿no? Que ya se hayan hecho, porque todo lo que me brinde información lo puedo empezar a monitorear o me conecto a él, ¿no? Puedo empezar a consolidar la data, ¿no? Los hilos. Entonces, justo es parte del mensaje para esta primera sección de la gestión de activos. Vamos a entrar ahora a la inspección de calidad y en este caso vamos a hablar de Computer Vision. Para entender cómo funciona Computer Vision o la inteligencia artificial, voy a dar brevemente una explicación de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita lo platicábamos que inteligencia artificial es ese gran paraguas que incluye cualquier algoritmo que se considere inteligente, ¿no? Que traiga alguna programación de inteligencia. Y de ahí hay varias subdisciplinas, ¿no? Hablábamos del Machine Learning, son algoritmos que detectan patrones con base en los datos y los usan para predecir o para mejorar la toma de decisiones. Me voy a saltar acá, hablábamos procesamiento de lenguaje natural, algoritmos que pueden simular habilidades humanas, ¿no? De lenguaje, de comunicación. Tenemos por fuerita el RPA, que realmente no se considera inteligencia artificial porque casi siempre es programación que simula tareas humanas, pero no necesariamente tareas que requieren inteligencia humana, a menos que sí pueda haber una combinación de RPA con algo de Machine Learning, ¿no? Pero justo la que está aquí en medio es Deep Learning, y la diferencia es que el Deep Learning lo que hace es que puede ir interpretando el mundo a través de redes neuronales, similar a como lo hace el cerebro, por capas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver muy bien en visión artificial. La primera capa, por ejemplo, para aprender qué es una mesa, bueno, pues la primera capa es que tiene 4 patas. La segunda capa, pues es que voy a decir cualquier cosa, es que es de madera. La tercera es que tiene esta marca o este logo. Y así le vas enseñando poco a poco a ir aprendiendo las cosas, casi como si fuera un niño. Entonces, así tú vas programando las capas y el algoritmo va aprendiendo poco a poco. Entonces, esta es una tecnología muy, muy poderosa porque puede haber redes profundas, es decir, puede haber capas de aprendizaje muy, muy profundas que justo por eso la tecnología está siendo muy disruptiva para ciertas aplicaciones. Entonces, el deep learning es con lo que podemos hacer ahora visión artificial. Entonces, la visión artificial o el computer vision, como ahora funciona, es que la máquina, le enseñamos a la máquina por medio de algoritmos de redes a interpretar el mundo físico, ¿no? A ver el mundo físico a través de fotos o video. O sea, el video al final son frames, son marcos, y lo que hace el computer vision es que descompone esa foto en números, ¿no? En números, que cada número, cada conjunto de números significan algo. Y entonces esa descomposición por detrás es lo que va haciendo capa por capa que el algoritmo entienda que esta es la cara de una persona, ¿no? Y por detrás son un conjunto de números. Entonces, eso es como funcionan estos algoritmos. Las redes se llaman convolucionales, generalmente las que se utilizan para esto, y es algo que está funcionando muchísimo. ¿Y qué es lo que vino a traer el boom en Computer Vision? O más bien la accesibilidad o la adopción, es que el cómputo que se necesita
para poder estar entrenando algoritmos que detecten cosas, que vean, visualicen y detecten cosas, se da a través de estos sistemas operativos. Principalmente son dos, el GPU y los BPUs. El GPU significa Graphics Processing Unit y es lo mismo que el CPU que tenemos en nuestras máquinas, ¿no? Bueno, el GPU es, digamos que el CPU que son cores, pues generalmente pueden procesar cierto tipo de información. El GPU está especializado para procesar gráficos. Y la empresa que lo hizo accesible y famoso es Nvidia y empezó haciendo videojuegos. Ya ven que los videojuegos traen unas interfaces que se ven casi reales y manejan todo un mundo adentro. Bueno, todo lo que atrás como corren con GPUs y como han podido crear. Entonces, bueno, eso lo sacan al mercado y ahora pues lo puedes aplicar en el plano industrial, en este caso, ¿no? Y entonces, pues es lo que hace que corran muy bien ahora servidores con GPUs puedan estar procesando estos algoritmos. Y el otro que también trae su símil es Intel, ¿no? Pues que estaba muy metido en CPUs, sabe que esto es ahora lo que venía, la visión artificial, entonces crean su propia unidad de procesamiento que le llaman BPU y realmente también está enfocada a detectar gráficos y movimientos, gestos, etcétera, ¿no? Entonces está adecuado para eso. Y la verdad es que tú consigues tarjetas gráficas o unidades de BPU baratos, entras a Amazon y lo ves y es totalmente accesible. Entonces ya tienes a la mano el hardware necesario para echar a andar una solución de estas, ¿no? Y bueno, justo para echarlo a andar, pues tenemos dos opciones. Generalmente, o voy a arrancar por la derecha, puedo reutilizar mis cámaras, dependiendo del caso de uso, mis cámaras CCTV. El único requisito es que tengan IP, y ahí hay varios protocolos como el Real Time Streaming Protocol, RTSP, y hay otros ahí que se pueden utilizar para conectarte al streaming que está haciendo la cámara. Y entonces conectas las cámaras a un servidor central que ya trae el algoritmo y está interpretando en tiempo real lo que está pasando, ¿no? Entonces, una maravilla poder hacer eso. Y lo otro es a veces se requiere, dependiendo del caso de uso, eh, 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 que la misma cámara ya traiga embebido el modelo, toma la foto, inmediatamente la procesa y ya lo único que te comunica es el resultado, un conteo, una detección, una alarma. Porque lo que es una realidad en Computer Vision que hay que evitar es que si tú haces el streaming de todo el video a la nube y en la nube viven tus algoritmos, te va a salir una lana, eh, la cuota por estar streameando video todo el tiempo 24/7, ¿no? Entonces, para eso, este cómputo edge o cómputo en sitio es lo que hace, ¿no? Yo aquí te lo proceso y lo único que sube por internet realmente ya es el valor, el resultado de la detección, ¿no? Entonces, por eso, digamos que esta tecnología de Computer Vision pues es accesible y realmente ya está a la mano de todos para implementarse. ¿Y por qué lo podemos implementar? Porque, bueno, hay un ahorro significativo en horas hombre para detectar o contar objetos o personas, ¿no? Ahorita vamos a ver los casos, pero de entrada, pues en lugar de tener ahí a varias gente, tienes a la cámara. Y luego la cámara, pues no se cansa, no se desveló, no trae problemas de vista, no se siente mal, sino que tiene menor grado de error, está entrenada y cada vez con el tiempo va a ser mejor, ¿no? Una disponibilidad 24/7. Entonces, justo pues está hecha para detectar mejor las cosas, ¿no? Y bueno, adicional, ahorita vamos a ver cómo en los casos de uso de inspección de calidad, donde está la línea corriendo, tú necesitas hacer la detección ya en segundos, ¿no? En tiempo real, entonces puedes tener la respuesta en tiempo real y justo
tener una integración automática a otros sistemas, ¿no? Lanzar inmediatamente, tomar una acción cuando detecto un error, ¿no? Entonces, eso es, digamos, los beneficios que traen estas tecnologías. Y vamos a ver ya casos de uso actuales. Por ejemplo, BMW, ha arrancado, digamos que una iniciativa con una serie de proyectos de Computer Vision, ¿no? Es una iniciativa totalmente Computer Vision para calidad en la planta realmente pues tienen demasiadas inspecciones de calidad, como casi cualquier armadora, ¿no? Que deben de realizar de forma muy rápida en diferentes detalles de las unidades, lo que ha ocasionado rechazos de calidad. Ahorita vamos a hablar solo de 2 casos de uso. La verdad es que ellos también han estado empezando a publicar estos logros que han obtenido y hay más casos de uso, ¿no? Pero, por ejemplo, oye, pues en la línea de producción tienen que evaluar exactamente, tienen que inspeccionar la marca y modelo de los autos en la parte trasera. Van a ser capaces de producir las 7,000 partes del NCR en 6 días. Perdón. Y a partir de ahí, el primer trimestre del próximo año, me ayudan con el empezar a identificar a través de ingeniería industrial y procesos de mejora. Gracias. Y aquí lo que por ejemplo, está haciendo, o lo complicado, es que obviamente el modelo tiene que detectar que sea el carro que es correspondiente a ese modelo. Adicionalmente, tiene que estar exactamente ciertos milímetros de aquí, ciertos milímetros de acá. La posición tiene que ser perfecta, tiene que estar totalmente alineado. O sea, hay una serie de temas que tiene que tener el modelo para poder pasar la inspección de calidad. Igualmente en los costados, ¿no? Que vaya de acuerdo a la unidad producida, la posición tiene que ser exacta, ¿no? Entonces, es un tema de calidad que se aplica. Se ponen diferentes cámaras a lo largo de la línea de producción conforme se va avanzando y desde diferentes ángulos. O sea, aquí los beneficios, pues es que ellos ya lograron un 99% de precisión en las inspecciones, lo cual es enorme. Y gracias a que, bueno, pues es un proceso controlado y hay muchísimos datos con los que constantemente el modelo está aprendiendo. Y pues obviamente ocasiona un 100% de reducción en el tiempo para inspeccionar manualmente, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar de otros casos de uso. En algunos de estos, pues, por temas confidenciales no se puede mencionar en todos el nombre de la compañía, pero por ejemplo, es uno muy, muy relevante, un Tier 1, ¿no? Que fabrica los bloques de las cabezas de motor, los monoblocks, y hay diferentes defectos difíciles de detectar en el producto terminado. ¿A qué nos referimos? Porosidades, rayones, ¿no? Hay la verdad una serie de defectos. Ustedes saben cuando una pieza va por varios procesos y maquinados, etcétera, pues puede traer diferentes defectos. Entonces, lo que se hace es que se implementan cámaras en la línea de producción. Este tipo de cámaras como las que vimos, que ya traen capacidad de procesamiento, se integran a la línea en un punto de inspección. Entonces, literal, va pasando la pieza. La cámara es un arreglo de cámaras, ¿no? De 4 cámaras que toman la foto y en segundos, es realmente en 2 segundos, ya procesa y evalúa si hay defecto o no, porque si hay defecto, lo manda por un conveyor de rechazo. Entonces ya trae integración al PLC, ¿no? Entonces es una solución integral que elimina la inspección humana, te da muchísimo mayor asertividad. Entonces esto es, digamos, es un caso de uso bien, bien relevante, ¿no? Porque el beneficio cambia por completo los niveles de inspección de calidad. ¿Qué se utilizó? Pues
modelos de computer vision, redes convolucionales, entrenaron con miles de fotos de las piezas con defecto y sin defecto, con defecto y sin defecto, ¿no? Tiene todo un proceso ahí de etiquetar qué es un defecto y qué no. Esa es una parte, hay una talacha muy relevante de lo que hay que hacer en el proyecto. Cámaras IoT que se instalan y se integran con los PLCs y bueno, el cloud computing para ir guardando toda la data. Y bueno, los beneficios pues son enormes, ¿no? Desde empezar a reducir defectos y luego eso lo puedes mapear con las condiciones de la máquina, reducción obviamente del 100% de horas hombre en inspección manual y evitar el sorting, ¿no? Sabemos que si llegan piezas con defecto en la armadora y se realiza ahí un sorting, pues involucra costos, es un tiempo donde tienen que analizar todo el lote y se incurren en una serie de temas enormes que tú puedes evitar con este tipo de soluciones de computer vision. Hay otra también muy importante en otro tier 1, justo que también hace chasis automotrices, donde hay muchas fallas en soldaduras, ¿no? Y aquí hay diferentes causas, ¿no? Desde que si el mismo proceso de soldado está mal o la aleación del material con el que se va a soldar a veces viene más débil o más delgado en unas partes y empieza a haber fallas. Entonces hay muchos temas que son complicados de analizar y justo es lo mismo. En estaciones, en puntos de inspección, se instalan cámaras para evaluar si la soldadura presenta defectos, ¿no? Entonces, es la misma lógica en un proceso diferente, obviamente defectos diferentes. Igual, con miles de fotos se puede entrenar el modelo para que aprenda a detectar esto y obviamente aumente u optimice la inspección de calidad, ¿no? Y justo los beneficios son muy similares. Aquí lo que sí es que empiezas a crear una inteligencia en donde analizas, dependiendo la cantidad de efectos reportados, lo relacionas con la pieza y el proveedor de esa, en este caso, de láminas de acero, de los tubos, y entonces empiezas empiezas a crear una base para evaluar mejor a tus proveedores, ¿no? Entonces, pues ahí ya empiezas a ligar y empiezas a meter analítica muy, muy valiosa en todo tu proceso, ¿no? Y que, bueno, viene a desembocar hasta en el proceso ahí de supply chain. Entonces son casos muy relevantes que ya se están dando hoy en día en México. En muchos de estos estamos participando nosotros, en otros hay empresas similares que se dedican a esto, pero aquí la gran realidad es que ya es una tecnología que está lista para que ustedes la puedan aprovechar, ¿no? Y realmente con eso cerramos la parte de los ejemplos de los casos. Y aquí un poco el mensaje que les quiero dejar es que Computer Vision, y en este caso la inteligencia artificial, junto con los sensores y con el IoT, están disrumpiendo ya la industria automotriz. Es una realidad que está pasando. Y lo que va a suceder es que las cadenas la cadena de valor, como está piramidal de la OEM hacia los tiers, va a cambiar porque van a entrar nuevos jugadores digitales a escena, o ya entraron más bien, y entonces eventualmente va a cambiar esto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Google está entrando con un tema de visión artificial y está creando su propia unidad automotriz, que es Waymo, para proveer coches autónomos. Entonces Google, ¿no? Que nada tenía que ver con autos, está metido aquí gracias a que la cantidad de datos con los que pueden entrenar sus modelos de visión, y esto está lleno de cámaras y de sensores, ¿no? Sensores de movimiento, ¿no? Y cámaras de diferentes alcances que me interpreten a medida que voy avanzando el mundo exterior y tomen la mejor decisión, ¿no? Entonces, obviamente, son temas bastante complejos. General Motors ya invirtió
en su propia unidad de innovación con visión artificial, con su iniciativa Cruise. Ford hizo lo mismo con Argo AI. Entonces, si se fijan, el auto ya va a traer todo este tipo de cámaras y sensores, van a evitar la reducción de accidentes, van a reducir accidentes y empieza a cambiar la escena, ¿no? Mobileye, que es una empresa ya de muchos años, que ha estado dedicada a telemetría, ¿no? Le entra de lleno junto con Intel a los temas justo de crear un piloto automático, se alía con BMW, también entran Nissan, Volkswagen, ¿no? Y empieza también a desarrollarse nuevos jugadores en escena, y obviamente Tesla, que fue uno de los pioneros, enorme, ¿no? Con todos los modelos que tiene y el piloto automático y cómo funciona ahora es que, por ejemplo, Tesla te da el carro de agencia con una versión del piloto automático, ¿no? Con un cierto nivel de precisión, con ciertos features, y de forma remota te puede instalar una nueva versión el siguiente año, más avanzada, del mismo piloto automático, ya como una versión de software, ¿no? Pues como si fuera el release de la nueva versión, lo puede hacer. Entonces ya tu carro ya se vuelve en un dispositivo, ¿no? Ya se convierte en otra cosa. Entonces, por eso la cadena de valor ahora trae a compañías de telecomunicaciones, de IT, entonces ya empieza a ser una cadena diferente. Entonces, por eso hoy en día, nosotros en México, que somos un país de altos en manufactura y sobre todo automotriz, pues tenemos que arrancar al menos con una innovación incremental con los casos que les menciono. Llevamos a entender, voy a hacer mis pininos con IoT, con inteligencia, con Machine Learning, ¿no? Con Computer Vision, para empezar a entender cómo debo de mejorar mis procesos core, ¿no? La innovación incremental es justo eso, mejorar o incrementar tus modelos core. ¿Por qué? Porque la escena mundial ya es disruptiva o ya trae innovación no incremental. Ya están utilizando estas mismas tecnologías para crear nuevas líneas de negocio, ¿no? Nuevos tipos de automóviles, ¿no? Y están entrando nuevos jugadores. Entonces, es nuestro deber entrar y no quedarnos atrás, ¿no? Entrar a la innovación. Entonces, justo lo que debemos de hacer es empezar a ubicar los casos de uso que me traigan el mayor valor posible en el corto plazo, ¿no? Tenemos que continuar esta innovación, no quedarnos atrás y justo empezar a construir este ecosistema, ¿no? De innovación entre todos los clústeres automotrices del país. Es parte de lo que se tiene que hacer y justo lo que nosotros siempre recomendamos es empecemos seleccionando, dices, ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Cómo le empiezo a entrar a este tema? De entrada hay que mapear, las estrategias digitales, hay empresas que tienen sus estrategias digitales definidas, ¿no? De la mano de alguna consultoría y todo. Y esa estrategia digital pues trae ciertos objetivos a 2, 3, 5 años, ¿no? Hacia adelante. Sin embargo, con los temas de la pandemia, de la crisis que vivimos, muchas de esos roadmaps, de esas estrategias, pues ya están rotos, no las puedo aplicar tal cual, los presupuestos cambiaron. Entonces, ¿cómo debo de empezar? Empieza con tus pain points. Empieza identificando en dónde estás perdiendo más dinero. Y hay que evaluar, ahí sí busca un proveedor que ya lo haya hecho, que ya haya recorrido este camino, que ya tuvo sus aprendizajes, ¿no? Errores, aciertos, ya le sabe más. Busca que con el que te acompañes y dices, órale, vamos a entrarle. Si mejoramos estos indicadores, aquí está el retorno de inversión. Entonces hay que buscar proyectos con paybacks de un año máximo, ¿no? Estas tecnologías, si nosotros lo hemos visto, hay proyectos que se pagan en 4, 6 meses, 8 meses, un año, todavía la verdad es que es todavía bastante rentable, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Si se arranca ahí y se empieza con proyectos que te reduzcan el OPEX, realmente
vas a mostrar el beneficio, confianza y vas a poder seguir abordando, ¿no? Entonces ahora tu estrategia, tu roadmap digital debe de ir en función de eso, ¿no? Tengo que gastar poco, obtener ciertos beneficios, gastar poco, obtengo ciertos beneficios y con los ahorros que voy consiguiendo, voy mapeando las siguientes iniciativas, obviamente cada vez más ambiciosas hacia adelante. Pero justo es ahora la forma en la que lo debemos de ver y no tengan miedo de hacer un piloto, una prueba de concepto. Realmente es poco el tiempo, los presupuestos ahora son muchísimo más alcanzables, no creen que son las inversiones como implementar SAP, ¿no? O esos proyectos enormes donde el presupuesto tiene que ser muy alto, no. Aquí se puede hacer algo más ágil y ese es el llamado, ¿no? Que le podamos entrar y que le empecemos a entrar a estos temas de innovación con Industria 4.0. Entonces, pues ese es el contenido que traíamos aquí para presentarles. Entonces, si gustan ahí, Ricardo, si quieren, podemos abrir el foro si hay alguna pregunta o comentario que quisieran abordar. Sí, abrimos para serie de preguntas y respuestas, aprovechar que está aquí Yair con nosotros. Si alguien tiene una pregunta, pues aprovechar para hacerla ahorita. Ricardo, hay preguntas en el chat, ya hay preguntas por ahí de Eric González, por ahí veo dos Sí, preguntas de Eric González y de Orlando de Jesús Herrera y de José Aguilar. Aguilar. Sí, sí, sí. La primera pregunta que nos hace nuestro amigo Eric González de Questum es, ¿qué tanto se recomienda utilizar redes inalámbricas para la industria automotriz? Y si hay algún ejemplo que nos puedas platicar. Pues mira, la red va a depender un poco también del layout. Obviamente hay un tema de ruido, el ruido electrónico que se pueda producir, se hace ahí, se hace realmente un análisis de dónde están ubicadas los equipos que hay que conectar y se prueba. La verdad es que el hardware ahí, Eric, los proveedores generalmente te pueden prestar, el equipo haces una pruebita, se pone el gateway, empiezas a probar datos, y entonces empiezas a evaluar a ver si la interferencia es mucha o no, y realmente con eso te puedes arrancar. La verdad es que los casos los tenemos sobre todo en la parte ahí de inyección de plástico en un par de empresas que lo hicieron en ciertas zonas de la planta, ¿eh? Entonces sí es posible, pero yo lo que te diría es que la verdad, platicando ahí con los proveedores de estos hardware, se puede prestar y se hace la prueba, ¿no? Otra pregunta que nos hace Eric también es que si ustedes pueden desarrollar proyectos en la plataforma de PTC. Sí, pero depende qué se quiera. O sea, la plataforma de PTC generalmente tiene ahí sus dos componentes. Kepware, que es el que se habla con los PLCs, trabajamos mucho con ese. La verdad es una de las soluciones muy estables. Pero ya para la visualización de datos se puede usar ThemeWorks o no. Y para los modelos también, dependiendo, trae un SDK, ThemeWorks. Habría que ver qué es lo que quieren modelar y ver, nada más para ver si sí conviene hacerlo dentro de ThemeWorks, qué esfuerzo es, o si mejor se hace por fuera open source y a veces es más efectivo, ¿no? Pero con gusto se puede evaluar. Ok, muchas gracias. Orlando de Jesús nos pregunta que si este tipo de implementación, cuando hablabas del tema de la utilización de activos, ¿es exclusiva para la industria automotriz o de manera general se puede aplicar a cualquier sector industrial? Se puede aplicar a cualquiera. De hecho, nosotros tenemos otro sector que de hecho no se vio muy golpeado por la pandemia, es el de alimentos y bebidas y el químico, y ahí nosotros hemos avanzado con muchos clientes y hemos implementado esto mismo, entonces ahí no importa. La verdad es que el concepto se puede aplicar a más industrias. Ok, muchas gracias. Y José Aguilar pregunta, en el caso 2 de Asset Utilization, de la utilización de activos, nos hablaban de esta empresa que vende vidrios para el sector automotriz.
¿quién diseña los planes de PM y cuáles son los criterios para determinar los KPIs? ¿Quién diseña los planes de Project Management? Management, ajá. No. Esos son en conjunto, mira, ahí es un tema relevante. Generalmente este tipo de implementaciones de transformación digital utilizamos o se recomienda utilizar metodologías ágiles, ¿no? Agile, Scrum, para que en sprints de 2 semanas vayas viendo los resultados, ustedes como clientes o las plantas vayan aprendiendo cómo funciona la tecnología. Entonces, nosotros proponemos un plan de cómo debe de irse construyendo la solución y luego, obviamente, con el cliente se va adecuando, se crea, en este caso, la metodología de Scrum, el plan de trabajo, se le llama como un Product Backlog, y ese se crea en conjunto, y así es como se va llevando. Entonces, cada 2 semanas tú vas presentando en los sprint reviews los avances, y sirve muchísimo porque obtienes retroalimentación constante, se alinean expectativas, no hay sorpresas de, oye, yo pensé que iba a funcionar así, o sea, entonces con eso lo puedes mitigar y es muy aconsejable. Perfecto, Yair, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacer ahorita. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, agradecerte, Yair, a ti, a tu equipo, a Abril y a Hugo, que veo que también nos acompañan por aquí, que nos hayan podido brindar parte de su tiempo para platicar con las empresas del clúster de la industria automotriz de Coahuila y con otras empresas que pudieron sumarse también aquí a este webinar. También nos acompañaron gente de instituciones académicas. Y bueno, por último, sí me gustaría nada más tomar una idea que comentaba en un webinar anterior que pude participar en donde ustedes exponían sobre, pues que las empresas no están solas, ¿no? Al final del día ya hay un camino recorrido, hay un ecosistema y que finalmente hay casos de éxito que pueden implementar las empresas o adoptar esas ideas. Ya hay gente, hay un ecosistema, hay empresas como Gestalabs, hay instituciones como el propio clúster con su comité de innovación, pues que lo que buscan es hacer esta sinergia, ¿no? Favorecer el ecosistema y ayudar a las empresas y que finalmente pues sepan que no están solas en este proceso de transformación digital. Totalmente, Ricardo. Cuenten con nosotros en su caso para cualquier plática, asesoría, no importa, pero como lo comentas, es bien importante porque toda transformación digital tiene implicaciones a nivel tecnología, procesos, persona. Entonces, es importante que puedan tener esta asesoría, ¿no? Para que justo se eviten algunos errores que ya se han cometido antes y más bien se aprovechen lecciones aprendidas. Entonces, como bien lo comentas, de nuestra parte cuenten con nosotros, con el CIAC y lo que gusten, pues aquí les compartí mi correo, yair@gestalabs.com y con todo gusto. Perfecto, y pues te agradezco mucho otra vez nuevamente que nos hayas podido acompañar en este primer webinar. Esperemos que más adelante podamos tener otro el gusto de coincidir. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ricardo, y al CIAC por la invitación. Un gusto y pues buen fin de semana a todos. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye bye. Saludos. Excelente.